Bendiciones. Quería compartir esta semana acerca de la activación de milagros. Eh, Hemos estado recibiendo imparticiones a través de diferentes siervos, ¿verdad? Y el Señor esta madrugada habló a mi corazón eh, sobre cómo Dios nos formó, ¿verdad? Dios nos formó a su imagen y a su semejanza. Génesis 1:26 en la versión Palabra de Dios para Todos dice, luego Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y tendrá poder sobre los peces, sobre las aves, sobre el cielo, sobre toda la tierra. Entonces, Él nos diseñó para tener poder, autoridad, y nos dio su imagen y nos dio su semejanza. Así nos formó Él, ¿verdad? Con ese diseño divino. Después de la desobediencia de Adán, perdimos esa semejanza, esa imagen, ¿verdad? El enemigo la distorsiona a través de la desobediencia. Pues cada vez que nosotros desobedecemos ese diseño divino, ese diseño que Dios puso en nuestras vidas, nuestra imagen, nuestra semejanza se distorsiona y perdemos el poder, la autoridad para tener la activación de esos milagros, ¿verdad? Yo pude ver eso, ¿verdad? Y nos hablaban de la cultura de reino en esta semana. La imagen de Dios es lo espiritual, lo invisible, ¿verdad? Pero tiene que ver con su corazón, sus pensamientos, su mente, lo interior, la madurez, el carácter, ¿verdad? Tiene que ver así la imagen espiritual invisible, ¿verdad? Y lo natural, lo material, lo tangible es la semejanza de Dios. Y la semejanza de Dios tiene que ver con la activación de los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas, lo exterior, el liderazgo, cómo lo desarrollamos, ¿verdad? Él nos dio nos empoderó desde la creación, pero cada vez que nosotros no entendemos esas verdades, nuestro diseño se distorsiona y perdemos autoridad y perdemos la semejanza, ¿verdad? Del Señor. Entonces, y yo me di cuenta, ¿verdad? Porque esta madrugada el Señor me despertó y estaba orando, y el Señor me hablaba muy claro acerca de una de las características del Señor, que es la benevolencia. Y la cultura de reino, en mi opinión, la cultura de reino desata poder de Dios en nuestras vidas, pero está condicionada al carácter, a la madurez, a la honestidad, a la bondad, a la amabilidad, a dar frutos sanos, saludables, no darle lugar a la codicia o las actitudes carnales. Y Efesios 5, 8 y 9, la versión al día dice, porque aunque antes vivías ustedes en tinieblas, ahora la luz del Señor brilla en sus vidas y debe notarse en su conducta. Cuando esa luz brilla en uno, produce bondad, justicia y verdad. Qué poderoso, ¿verdad? Que la luz, nosotros somos la luz del mundo, la luz, la sal de la tierra, pero cada vez que nosotros perdemos esa conducta, ese carácter, esa madurez, se distorsiona la autoridad que Dios nos ha dado, ¿verdad? La verdad, para los hebreos viene de la palabra aldesia y significa ser veraz, ser verdadero, ser sincero, sin esconder nada. O sea, no podemos nosotros estar hablando y teniendo pensamientos de codicia, ocultos, conveniencias. Tenemos que ser veraces y verdaderos, honestos en nuestra forma de proceder, ¿verdad? Para que la autoridad de Dios esté sobre nuestra vida, para que podamos reflejar esa semejanza, esa activación del poder de Dios en nosotros, ¿verdad?
La palabra benevolencia viene, yo encontré cuatro palabras muy impresionantes, ¿verdad? La palabra benevolencia hebreas, las palabras hebreas que yo encontré fue la palabra Gesed. Gesed tiene que ver con bondad, gratitud, misericordia, piedad. Esa palabra Gesed tiene que ver así con misericordia, gratitud, bondad, piedad. La palabra razón, la segunda palabra que encontré fue la palabra razón y tiene que ver con mostrar favor. Habla de bondad, de voluntad, habla del amor ágape. De hecho viene esa palabra ágape. Ustedes saben que el amor ágape es el amor incondicional y el amor de Dios. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo a reflejar ese amor, ¿verdad? Esa bondad, esa misericordia, esa gratitud en nuestra vida. Y la otra palabra que me impresionó, que no había visto, de esta palabra benevolencia es elemosune. Y esta palabra tiene que ver con la raíz de limosna y significa compasión hacia el pobre, justicia, beneficencia. Entonces, si nosotros somos benévolos, tenemos que hacer misericordia, tenemos que mostrar compasión, tenemos que practicar la justicia. Practicar la justicia viene de esas acciones, ¿verdad? Esa semejanza, ese carácter que nosotros podamos reflejar con la gente que nos rodea, ¿verdad? Ahí por eso habla de la misericordia hacia el huérfano, hacia la viuda, hacia el menesteroso, hacia el desvalido, hacia el que está enfermo, al que está en la cárcel. Nosotros tenemos que mostrar misericordia, tenemos que hacer estas acciones. Y la otra palabra es top. Top viene de la raíz de benevolencia y significa dicha, favor, ser fértil, ser feliz, beneficio, bienestar, ¿verdad? Benéfico. Entonces cada vez que nosotros de esta manera vamos a desatar el poder de Dios sobre nuestra vida, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez el Señor me hablaba de hacer misericordia ahí en el ministerio carcelario donde estoy yendo. Y yo cuando fui vi que una mujer llevaba unas pizzas. Y yo dije, yo me gustaría traer unas pizzas y unas sodas aquí para todos los internos que vienen a la iglesia, que se reúnen a escuchar la palabra, el consejo, lo que nosotros compartimos. Y Dios lo puso en mi corazón. Entonces hablé con el pastor coordinador y él hizo el oficio. Y entonces esa semana vino una familia a consejo, a que orásemos por ellos, a que les ministrásemos, traían una necesidad. Y entonces empezamos a compartir consejos, les ministramos y ellos habían iniciado en esos días estaban iniciando un negocio de pizzas. Y entonces yo les dije que el deseo de mi corazón era llevar pizzas al penal, ¿verdad? Y que yo quería pagarles por ello, que yo quería ser el primer cliente. Y ellos no lo permitieron, nos regalaron las pizzas. Y bueno, fue un deseo que Dios puso en mi corazón y se realizó, y toda la gloria le pertenece a Dios, ¿verdad? Como Él se manifestó de esa forma, ¿verdad? Cuando nuestro corazón es intencionado hacia bendecir a alguien, ¿verdad? Y fue algo que bien sobrenatural, porque esa misma semana todo se acomodó para que así se sucediera, ¿verdad? Y llevamos como unas, no recuerdo, 40, 50 pizzas ahí al penal y pasamos un tiempo con los internos ahí, y fue de mucha bendición, ¿verdad? Dios fue glorificado en todo. Entonces, hay un pasaje en el libro de los Salmos, en la versión Torres Amat, el Salmo 106:4 dice: acuérdate, oh Señor, de nosotros según tu benevolencia para con tu pueblo, visítanos por medio de tu Salvador.
Acuérdate, oh Señor, de nosotros según tu benevolencia, según tu bondad, según tu misericordia. Y visítanos por medio de tu Salvador. Cómo esta palabra es tan poderosa y nos habla del carácter de Dios, ¿verdad? Yo pude ver que esta palabra, porque el Señor me hablaba de eso, que la benevolencia tiene que ver con su imagen, con su semejanza, con las características del Señor, el carácter del Señor. Cada vez que nosotros hacemos benevolencia, nosotros tenemos que hacer, significa hacer misericordia, ¿verdad? Hacer misericordia. A veces vemos errores en las personas y casi siempre tendemos a juzgar, a criticar, a ofendernos, a herirnos, a verlo negativamente, ¿verdad? Y Dios me enseñó que el hacer benevolencia es como extender la bondad, la piedad, la misericordia hacia esas personas en las que vemos errores, porque digo, todos tenemos errores y fallas y debilidades. Entonces, cada vez que nosotros practicamos la benevolencia es practicar el carácter de Dios, ¿verdad? Y eso desata poder, desata favor, ¿verdad? Y sana nuestra vida, porque si no vamos a estar heridos y ofendidos con medio mundo, porque pues todos tenemos errores y debilidades y fallas, y tenemos que vernos con amor, con benevolencia, con bondad, con misericordia, y pasar por alto esas cosas negativas, esos errores, esas fallas, esas equivocaciones de conducta, de carácter, ¿verdad? Y vernos así con amor, con misericordia, ¿verdad? Porque Éxodo 34:6 dice así, ¿verdad? Que Él es grande en amor y en gesed, en misericordia. Entonces, y es de esa manera cuando nosotros vemos así, tenemos una actitud correcta de amor, de misericordia, de ese amor ágape, entonces el poder de Dios se actúa en nuestra vida. Romanos 15:14, la versión al día dice: sé que ustedes son sabios y bondadosos, hermanos míos, y que están empapados en estos asuntos y que podrán enseñar a otros. Entonces, la Reina Valera dice: sé que estáis llenos de toda bondad, de todo conocimiento, de tal poder, de manera que podéis amonestaros unos a otros. Hay otras versiones que dicen de tal manera que pueden aconsejarse unos a otros, ¿verdad? Me gustó esa de aconsejarse, enseñarse. Tenemos que aprender a hacer eso, ¿verdad? Yo sé que Dios puso esa carga, esa asignación para llevar esta enseñanza al ministerio carcelario, y hemos estado instruyendo a algunos internos y hay cambios impresionantes en ellos, ¿verdad? Hemos estado oyendo testimonios y Dios ha estado haciendo cambios en la gente que se reúne en la iglesia aquí en el Cerezo de Apodaca, ¿verdad? Y ha sido una bendición para nosotros participar de ese ministerio, ¿verdad? 2 Corintios 6:6, esta es la versión del pueblo de Dios. Dice: nosotros obramos con integridad, con inteligencia, con paciencia, con benignidad, con docilidad al Espíritu Santo, con amor sincero. Nosotros obramos con integridad, con inteligencia, con paciencia, con benignidad, con docilidad al Espíritu Santo, con amor sincero. Es lo que dice Pablo a los Corintios en este pasaje. Me gustó esta versión, ¿verdad? Nosotros obramos de esa manera, siendo honestos, siendo íntegros, con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento, con paciencia, con benevolencia, o con bondad o benignidad, siendo dóciles al Espíritu Santo y con amor sincero. Entonces, estas son actitudes que nosotros tenemos que abrazar para poder que el Espíritu Santo active esos milagros en nuestra vida. Según de Tesalonicenses 1:1 dice la traducción viviente, dice: así que seguimos orando por ustedes. 1:11, perdón. Dice: así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios
que les ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas, que la fe los mueva a hacer. Entonces dice, así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para llevar una vida digna del llamado y que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Qué poderoso, ¿verdad? Que nosotros podamos recibir esa inspiración de Dios, que tengamos en alta estima el haber sido llamados a predicar la palabra, a enseñar la palabra, a desarrollar un ministerio. Realmente el ministerio de misericordia desata milagros impresionantes. Cada vez que nosotros sembramos una semilla en estos ministerios, en el enfermo, en el huérfano, en la viuda, en el que está en la cárcel, ¿verdad? En el que está con necesidad, en el extranjero, cada vez que nosotros hacemos eso, desatamos el favor de Dios, desatamos milagros financieros vienen, ¿verdad? Ayer tuvimos una reunión con los pastores en vía por las redes sociales y fue algo impresionante, ¿verdad? El pastor de Anáhuac, Héctor Martínez, nos platicaba que se unieron ahí en la ciudad de Anáhuac, se unieron a través de Facebook, de las redes sociales y le pidieron al alcalde poder orar por la ciudad, por las puertas de la ciudad y poder llevar alimento a la gente que está en problemas por la situación de los empleos. Poder llevar una comida, un alimento, una despensa. Y entonces lo que a mí me impactó fue como Dios obra, ¿verdad? Que dice que el Señor le dio la instrucción, dijo, espérate al último. Y entonces dice que la gente empezó, los que empezaron a hacer esa iniciativa, empezaron a escoger pues lo más sencillo, ¿verdad? Que eran los vasos, los platos, las cosas más sencillas. Y al último quedó la carne, la comida, fue lo más caro, ¿no? Y entonces pero dijo, yo escojo eso, si solamente queda eso, yo lo escojo y bueno, Dios va a proveer, ¿verdad? Y de la misma, y así, de manera sorprendente, Dios empezó a tocar corazones de negocios, de empresarios en la ciudad, y dice que multiplicó la comida el Señor. Fue muy sorprendente todo lo que pudieron hacer con esas despensas, con esa comida que hicieron y Dios fue glorificado allí, ¿verdad? Que el pueblo fue un testimonio para la ciudad, para que toda la gente se uniera y viera que la gente cristiana evangélica tiene el deseo de bendecir a la sociedad. Y entonces fue de mucha bendición, la verdad, fue un impacto, porque dice que lo que habían planeado era como de 10,000 pesos, la pura carne y las verduras entonces pero Dios lo proveyó sobrenaturalmente, y fue un testimonio para la ciudad, ¿verdad? Que se hiciera esto de orar por las puertas de la ciudad y orar por la gente que tenía necesidad, por problemas pues en los negocios, en los empleos y la gente que estaba pasando situaciones difíciles por la pandemia que estamos viviendo. Entonces, si nosotros hacemos bondad, si nosotros en medio son sacrificios que le agradan a Dios. Cuando Dios te motive a hacer un sacrificio por alguien, vas a tocar el corazón de Dios y Dios va a multiplicar ese
ese sacrificio que tú hagas. Puede ser un plato de comida, puede ser una despensa, puede ser lo que Dios ponga en tu corazón, bendecir de alguna manera a alguien económicamente, en especie. Tú puedes hacerlo y Dios va a sorprenderte. Yo te sugiero, ¿verdad? Porque eso es lo que está escrito, ¿verdad? Cuando tú ayudas a un huérfano, a una viuda, a un enfermo, a gente que está en problemas de salud, ¿verdad? O a la gente que está en cárcel. Cuando tú ayudas a estas familias, ¿verdad? Cuando tú ayudas a estas personas, el favor del cielo te sorprende, ¿verdad? Dios va a hacer cosas maravillosas y va a activar milagros. Yo puedo ver palpablemente cómo se desatan milagros cuando Dios pone en nuestro corazón hacer un sacrificio de amor, ¿verdad? Porque son los sacrificios que le agradan a Dios y lo hacemos para Dios con todo el corazón y Dios trae favor a nuestra vida. Dios hace milagros en nosotros, ¿verdad? Así es que yo quería compartir este tema. Si tú quieres tocar el corazón de Dios, si tú quieres ver milagros en tu hogar, ¿verdad? Multiplica esa semilla que Dios pone en tu mano, los recursos que tú tengas en tu casa, los recursos que Dios te ha dado, ¿verdad? Puede ser una despensa, puede ser una comida hacia alguien, no sé, de alguna forma, ¿verdad? Hacerlo llegar. Y yo sé que el cielo se va a abrir a tu favor, ¿verdad? Si Dios pone en tu corazón bendecir económicamente a alguien que sea huérfano, viuda, menesteroso, que esté relacionado con algún problema, con alguna necesidad, el cielo se va a abrir a tu favor y tú vas a ver palpables los milagros de Dios, ¿verdad? Se van a activar los milagros, el poder de Dios y vas a ser sorprendido, ¿verdad? Porque el sacrificio es con amor, ¿verdad? Porque la Biblia dice cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios multiplicará, proveerá, multiplicará la semilla que Dios ha puesto en tus manos, ¿verdad? Me gustaría hacer una oración por cada necesidad que haya. Ten confianza que el Señor te ha dado poder para abrir los cielos, ¿verdad? Para desatar milagros, para actuar con bondad, con generosidad. Y eso va a traer un favor increíble a tu vida, a tu familia, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y si tú tienes alguna necesidad de salud, si tienes alguna situación familiar, ¿verdad? Alguna situación en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, vamos a hacer una oración para que las bendiciones de Dios, para que el cielo se abra y el poder del cielo venga y te sorprenda y Dios esté trayendo armonía, paz y amor a tu casa. ¿Está bien? Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has delegado, yo bendigo, Señor, cada corazón, cada familia, cada generación. Activo esos milagros, Señor, esas semillas, bendice esas semillas que tú vas a activar esos corazones, Señor, para que en estos tiempos nosotros podamos ser generosos, podamos ser bondadosos, Señor, y podamos sembrar la semilla en gente que esté con necesidad en esta pandemia, Señor. Danos el discernimiento, la sabiduría, cómo vamos a sembrar las semillas que tú pones en nuestra mano para ver milagros en nuestra provisión, en el sostenimiento que tú traes a nuestras vidas, ¿verdad? Que veamos esos milagros financieros, Señor, en cada hogar, en cada familia. Que tú bendigas los matrimonios, Señor, con armonía, con acuerdos, con paz, Señor, con entendimiento, Señor. Yo te ruego que tu bendición llegue y que sea roto el poder de las tinieblas, Señor. Cualquier sentimiento negativo, Señor, que esté dañando a la familia. Rompemos esa opresión que ha venido, Señor. Conflictos, estrés, depresión, Señor, angustia, ansiedad. En el nombre de Jesús, Señor, sale toda opresión que ha venido a los hogares a traer inseguridad, temor, zozobra.
trae paz, trae armonía, trae confianza, Señor, porque tú eres un Dios de toda esperanza en el creer. Así eres tú, Señor, y yo creo con todo mi corazón que tú vas a tocar familias, corazones. El poder tuyo se va a manifestar, Señor, en los hogares donde hay situaciones familiares, donde hay situaciones de salud, Señor. Ten misericordia de los que están con problemas de salud, Señor. La presión arterial, Señor, hablamos para que tú hagas milagros en la presión arterial, en las personas que padecen diabetes, en las personas que padecen problemas cardiovasculares, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hagas misericordia, que tú bendigas y protejas, Señor, a los que están trabajando en los hospitales, a los médicos, a las enfermeras, al personal, Señor, que está trabajando en hospitales, que tú los guardes, los protejas, los prosperes, Señor. Ellos realmente están enfrentando el problema de salud en directo a través de sus manos. Te pedimos que tú los bendigas, los protejas, los ayudes, Señor, y los sorprendas con tu favor. Hagas milagros en sus vidas, Señor, en sus familias. Te doy gracias, Señor, porque sé que vas a hacer cosas maravillosas en los hogares, en las generaciones, porque tú ves generaciones benditas, Señor, y yo hablo a cada corazón para que tu palabra sane, Señor, para que el poder tuyo llegue y transforme y bendiga cada corazón, cada familia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Les bendigo con toda bendición espiritual y estamos en contacto. Abrazos.